Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Un placer volverlos a encontrar. Hoy tenemos un tema que realmente es uno de los factores importantes de la área internacional. Si estamos pensando globalmente en los negocios, tenemos que hablar del tema de las negociaciones internacionales. Y para ese tema, y lógicamente con un subtema que es extremadamente importante como el emprendedorismo femenino, hemos convidado a una profesora de altísimo nivel, de altísimo padrón, con alta experiencia en la área académica y en la área profesional. Y para esa razón, nosotros queremos convidar a la profesora María Amelia. Ella es profesora de SAN, profesora de un mestrado, de una maestría de SAN, pero también tiene una experiencia, una vivencia profesional, lo cual para mí es una cosa muy importante, la parte profesional también, que también trabajó como asesora en diversos ministerios, tanto el Ministerio de la Industria, el Ministerio de Comercio y el Turismo, y también el Ministerio de la Mujer. Y actualmente ella coordina y es experta en el Perú en el proyecto de la Unión Europea directamente empoderamiento económico de las mujeres para la industria verde, coordinado en el proyecto de las Naciones Unidas, ONUTI. Y estos dos temas, por un lado las negociaciones y por otro lado la presencia femenina en la área del emprendimiento, vamos a analizarla intensamente con la profesora María Rosa. Un placer conocerla, María Rosa, y estamos a su disposición. Y para eso quería iniciar nuestra conversación. ¿Cómo fue ese inicio, esa vivencia inicial para usted entrar en la área de las negociaciones internacionales? Sí, bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, encantada, y me da muchísimo gusto justamente tratar estos temas tan importantes, interesantes, y en donde se presentan oportunidades, sobre todo ahora post pandemia. El tema de las negociaciones internacionales, yo creo que ya desde el siglo pasado, ya uno tiene su kilometraje, ya estaba yo interesada en esto, ya desde el año 99 fue la primera vez que yo entré a lo que en ese momento fue el Ministerio de Industrias, Turismo y negociaciones comerciales internacionales o algo así. Pero ese ministerio se desactivó y se dividió en dos. Ahora hay un ministro de la producción y otro de turismo y negociaciones internacionales. Entonces ya desde esa época yo estuve muy interesada. Por ejemplo, recuerdo que Perú recién recibía a APEC, ¿no? Por primera vez vino todas las personas de APEC, todos los funcionarios de APEC. Fui parte de la delegación que los recibió aquí, por ejemplo, y ya desde ahí empezó toda la comunidad andina. En ese momento Perú, justo cuando yo estuve en el ministerio, Perú recibió la presidencia de pro tempore de la comunidad andina, entonces mi ministro estaba muy involucrado en esos temas, y creo que por ahí comenzó mi inquietud, ¿no? Yo creo que estos son políticas de Estado, son de muy largo plazo y que se van forjando, y gracias a Dios en Perú hemos podido continuarlas. Creo que todos los ministros, con algunas diferencias de comercio exterior, hoy todos los gobiernos han continuado en lo mismo. Entonces, eso fue mis inicios. De ahí, bueno, fui a estudiar, y cuando volví a trabajar también terminé trabajando en Egipto, en otros proyectos, siempre vinculada a desarrollo sostenido, siempre muy vinculada al tema internacional. Y después, cuando volví, después de haber dado algunas vueltas por ahí, volví al mismo puesto que tenía en el ministerio, asesora del ministro, pero ya era otro ministerio. Y además empezaban las negociaciones del TLC con Estados Unidos, que ese fue el gran TLC para Perú. Ese fue el inicio, el primero, el difícil, el gran reto. Obviamente todos los demás han tenido sus
sus particularidades, pero creo que ahí fue el gran debate nacional también, si estábamos preparados, si negociábamos en ese momento, esperábamos estar preparados para empezar las negociaciones. Entonces me acuerdo clarito ese 5 de enero del 2004, cuando fue presentado el equipo negociador del TLC con Estados Unidos, y creo que de ahí ya siempre estuve vinculada a todo lo que son las negociaciones y ahora sobre todo implementación de tratados. Es interesante un tema que usted habló ahí, el TSL, cuando negociaron con Estados Unidos. Uno de los temas que siempre se comenta es que nuestros países no tenemos un gran equipo de negociadores. Somos pocos, muy especializados, mas no hay esa gran cantidad de negociadores que Estados Unidos tiene. Entonces, cuando uno negocia con esos países que tienen varios frentes, varias temáticas de negociación, realmente ahí uno ve la diferencia de volumen de gente, de personas y de especialización en los negociadores de Estados Unidos con nuestros países. Sí, exactamente. En ¿Usted realidad creyó ese era que uno de los grandes temores que teníamos y sobre todo mi mesa, porque mi mesa era la de fortalecimiento de capacidades. Entonces, de alguna forma estábamos también, y yo veía también pymes, fortalecimiento de capacidades y sociedad civil. Era jefa de una de las mesas de negociación. Entonces, recuerdo que ya Estados Unidos había negociado, Estados Unidos había aprobado en ese momento, en el gobierno de Bush, lo que se llamaba un fast track, ¿no? Un fast track, atajo, rápido, ¿no? rápido? Sí. Entonces, era una oportunidad. ¿Por qué? Porque el Congreso o aprobaba o no aprobaba lo que negociaban los técnicos. Entonces, para nosotros que sabemos que estos temas son bastante técnicos y a veces tienen un tinte político, y tanto en los congresos, tanto el norteamericano como el peruano, podía quedarse entrampado algún tema por temas de lobbies o temas políticos, simplemente ideológicos. Entonces, ese era el momento. Entonces, si es que no empezamos ahí, se nos iba, como decimos en Perú, se nos iba el tren, porque acababa ese fast track, ese atajo que había. Segundo, nosotros teníamos un ATPDA. Un ATPDA era un sistema de preferencias, ¿no? Entonces mucha gente decía, pero si ya tenemos el ATPDA, ¿qué tanto un TLC? Bueno, grandes diferencias. El ATPDA es voluntario, nos los regalaba Estados Unidos porque quería. De hecho, se había aprobado la última vez por un voto y además vencía, tenía plazo de vencimiento, que después se renovaba y de hecho se renovó para Bolivia, para Ecuador, para Colombia, pero el problema es que los empresarios no hacen inversiones, no son simplemente acuerdos de preferencias que se van renovando de cuando en vez, cada 5 años, ¿no? Entonces, si nosotros de verdad queríamos crecer de forma sostenida y queríamos tener un acuerdo ya no unilateral, que simplemente era algo que te daba Estados Unidos porque quería beneficiar a determinado país por determinadas circunstancias, queríamos tener un TLC que fuera muy de largo plazo y que fuera obligatorio para ambas partes. Entonces, era el momento de hacerlo. Entonces, y además porque, otra cosa, todos los países estaban firmando TLCs con Estados Unidos, entonces Perú o se quedaba fuera o entraba, ¿no? Entonces, acá tuvimos muchas dudas, en lo personal yo tuve muchas dudas, y además porque mucha gente criticaba, decían desde que se iba a estatizar, que los gringos se iban a hacer cargo de la educación, que se iban a llevar el agua, que ¿no? Las medicinas, no sé, iba a haber una debacle nacional. Entonces, de verdad que era un tema difícil, había algunas protestas y poco a poco, la verdad que fue el proceso increíble, no solo los negociadores, que es un equipo que hasta ahora están muchos de ellos, muchos han sido ministros, la gran mayoría, los últimos ministros han sido justamente de las canteras de ese equipo negociador que ha continuado vinculado. El ministerio de Mincetur es un ministerio totalmente técnico, profesionalizado y, bueno, es un ministerio pequeño en esas negociaciones, sino que
no podíamos parar a esperar a estar preparados para empezar la negociación. Entonces, se hicieron cosas como que a mí me gustó mucho y por lo menos en el personal aprendí mucho. No solamente estudiamos los últimos TLCs, ¿no? TLC con Chile, TLC con México, CAFTA era el último que se había negociado Estados Unidos. Incluso trajimos a todo el equipo negociador de CAFTA Centroamérica, acá a Perú, y estuvieron con nosotros unos días. Entonces me acuerdo Cecilia, mi parte, salvadoreña, nos desayuno, almuerzo, cena, comentando, conversando desde cómo se sentaba la negociadora norteamericana, cuáles eran los temas prioritarios. Claro. Entonces nos preparamos en paralelo y en realidad era un equipo espectacular. Sobre todo estaba liderado por un ministro que había sido muchos años viceministro y que después al ser ministro continuó con el proceso. Entonces creo que fue un trabajo en equipo bastante fuerte y de verdad que muy orgullosa de haber sido parte de ese equipo. El suceso de la negociación internacional está en el equipo y del líder que está comandando esa negociación y el poder político que tiene ese líder para poder dar el sí o el no, porque tienen realmente... Sí y no, porque yo creo, sí, porque pensando siempre, y es una lección aprendida mía, este jefe de equipo, digamos, el ministro, siempre decía, hay que ponerse en agenda. Nadie me va a poner en agenda. Entonces, no solamente es el poder político que tiene, sino que él mismo tenía reuniones con todos los congresistas. Llevábamos a 30 congresistas, por lo menos, con nosotros a la negociación. El mismo ministro se reunía no solo con el presidente, con los otros ministros, ponía en agenda los temas en el Consejo de Ministros, se reunía hasta con los líderes de oposición, con todos los presidentes de todos los gremios empresariales. Era increíble cómo podíamos, había toda una campaña, tenemos todo un equipo de comunicaciones grande, incluso nosotros, los negociadores, no solamente negociamos y teníamos coordinación andina, acuérdense que la negociación con Estados Unidos fue andinos, ¿no? Con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, de observador. Bolivia se quedó al comienzo, Ecuador se quedó a la mitad, y después continuamos con Colombia hasta el final. Entonces nosotros teníamos negociaciones con Estados Unidos, pero en el interín teníamos rondas de negociación entre los andinos, en el interín teníamos negociaciones internas con todos los gremios, que había que conciliar la posesión Perú, ¿no? Y yo creo que ahí se hizo un trabajo de comunicación muy grande, y en el interín teníamos todos los negociadores, pero todos teníamos que viajar casi todos los fines de semana al último sitio de acceso en Perú, donde nos llamaran a informar. Entonces, por ejemplo, yo mismo informé sobre el Perú, teníamos como un papete donde informábamos, y íbamos a todos sitios, a la Cámara de Comercio de alguna ciudad, de todas, excelente. De todas las asociaciones. Hablando de negociaciones internacionales actuales por causa de la pandemia, ¿usted cree qué impacto la pandemia tuvo en las negociaciones internacionales que estaban ya en desarrollo? ¿Cuál fue el impacto? Hablando en general de la OMC, en realidad al principio sí hubo un impacto muy grande y sí cuestionó incluso la globalización, ¿no? Usted recordará que al comienzo de la pandemia decíamos, oye, es una desglobalización, ¿qué es lo que está pasando? Y ya nos dimos cuenta que no hay una desglobalización, sino que simplemente hay una forma distinta de entender la globalización. Tal vez iba a ir acomodándose. Y de hecho, ya se revirtió en forma general el comercio a nivel global, pero con diferencias por regiones, ¿no? A veces se pensaba que una región iba a ser más rápido que otra. En el caso concreto de Perú, tenemos la satisfacción de que ya estamos a niveles hasta más altos que antes de la pandemia en comercio. Perfecto. Entonces, eso es importante. Y también hay que tener, también que nos ha cogido bien parados en temas de comercio, en el sentido de que se ha hecho un trabajo muy fuerte. El 98% o más de todo lo que exporta Perú está dentro de un acuerdo comercial. Está negociado ya. Está negociado. Entonces, perfecto, como que ya tenemos, pero eso no quiere decir, y ahí viene el reto, y ahí viene lo importante, que no haya países con los que haya potencial. Por ejemplo, uno de los últimos TLCs aprobados prepandemia fue con Australia. Entonces, con Australia, Perú casi no tiene, o tiene muy poco
comercio, pero ¿podría tenerlo? Sí. Australia, país agrícola, país minero, a otro nivel, a otras dimensiones de Perú. Perú, país agrícola, país minero, tiene mucho que Hay intercambiar, mucha tecnología, similaridad. o sea, similar entre comillas porque estamos como a diferentes Sí, sí, desarrollos, ¿no? pero hay algún Otro grado. país importante es la India, que comenzó, tal vez ahí sí se desaceleró la negociación porque estábamos ya empezando a negociar con la India un par de rondas y eso se desaceleró con la pandemia. En este momento, Perú con la India no tiene mucho intercambio comercial, pero qué duda cabe que en el futuro la India tiene un potencial inmenso y Perú ya está justamente en todos esos esfuerzos, ¿no? India está descubriendo América Latina, está descubriendo, ellos están iniciando, y más interesante que ellos están, el empresario indiano es altamente emprendedor, él va atrás, tienen grandes compañías globales, entonces normalmente el empresario indiano entra antes que la propia exportación del producto indiano en el país, Sí, entonces esa internacionalización, pues los indianos es muy interesante, es diferente al chino, que el chino ya está entrando en América Latina. El indiano está comenzando a entrar como gobierno, como institución. Y hablando de negociaciones, ¿cómo usted ve que el impacto de las negociaciones beneficia al sector, el emprendimiento femenino? ¿De qué forma la parte de emprendimiento femenino se está beneficiando por estas negociaciones globales que está realizando Perú? sí, mire, el tema de emprendimiento femenino o el tema femenino no estuvo en un primer momento contemplado en las negociaciones como ahora sí lo está. Ahora Yes. sí en Mincetur hay personas, colegas mías, que sí están justamente eh, viendo, interesados, incluso cuando estuve en el Ministerio de la Mujer, nosotros estuvimos en grupos de trabajo, por ejemplo en APEC, ¿no? O la Alianza del Pacífico, ¿no? A mí me tocó ser la coordinadora general de la Alianza del Pacífico para temas de género, ¿no? Entonces, ya los temas comercio y mujer, ya ahora sí, o sea, cuando empecé yo en esto no era un tema, ¿no? Yes, No estaba en la agenda. Ahora sí está en la agenda, es parte importante. Todos los grupos de trabajo, por ejemplo, de la APEC o de la Alianza del Pacífico, incluyen algo de género. En el APEC sí estuvo, porque yo recuerdo haber organizado incluso en el año 2008 ya la cumbre de mujeres líderes, ¿no? Pero como cumbre de mujeres líderes. Ahora no, ahora esto es transversal a todos los grupos de trabajo, la transversalización, pero no solamente de género. Yo creo que ahora ya estamos evolucionando al concepto de género, interculturalidad e intergeneracionalidad. Entonces son los enfoques transversales que no hay que descuidar. Entonces ya ahora sí estamos hablando de una inclusión. Ahora, toda la tarea todavía está pendiente. Por ejemplo, a mí me encantaría, siempre lo urgente le quita tiempo a lo importante y lo suelto a ver si es que alguien ve la entrevista y finalmente nos mandamos a hacer un desafío. estudio sobre el impacto en algunas actividades, cultivos, exportaciones en las que principalmente haya mujeres, que haya habido un tratado de libre comercio y cómo ha sido su impacto. Algo vi en México en algún momento sobre el NAFTA y algunos cultivos de soya y en algunas regiones, y si esto había impactado negativamente justamente en el trabajo de las mujeres, podría ser positivo, y yo creo que eso sería interesantísimo para la segunda generación. Ya Perú debería estar pensando en una segunda generación de TLCs, de ajustar algunas tuercas en los TLCs que ya tenemos, ¿no? Como lo ha hecho México, como lo ha hecho Chile, ¿no? Que uno, o sea, no está escrito en piedra, no es inamovible. Tiene que Después, el que quiere ser, modernizar mecanismos, claro. así La es, y entonces ya modernización es incluye normal. este tipo de cosas. Entonces, me encantaría tener el tiempo y la tranquilidad, ¿no? Porque siempre anda uno apagando incendios, pero justamente sería lindo hacer una tesis, por ejemplo, ¿no? Sí, TLC una con, interrelación. Yo encuentro fantástico a su idea porque me encanta. va a relacionar lo micro, que es la parte emprendedorismo, la parte de género, con lo macro, que son las
a negociaciones internacionales. Mire, le cuento la verdad, sí, es una idea que tengo hace 10 años o más muy y interesante. no me he podido sentar a hacerla, o sea que yo no tengo ningún problema en compartirlo, a ver si es que alguien de verdad ¿no? lo hace, porque yo creo que sería útil, interesante, y creo que eso sería como la base de una torta, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Eso. Y a ello yo le preguntaría, las agrupaciones sociales, agrupaciones de género, de mujeres, que deben tener su relación y su presencia política también en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ellos podrían de alguna forma poder poner ese tema en la mesa, de poder, de qué forma realmente las TCL están impactando, porque ese estudio va a evaluar el impacto realmente. Impacto debe haber, claro que debe haber impacto, debe estar, pero no se ha cuantificado, no se ha evaluado en forma objetiva. ¿No cree usted que las agrupaciones de mujeres en un momento, tratando el emprendedorismo, porque el emprendedorismo está ligado, está relacionado al desarrollo económico, a la economía, a las empresas, en algún momento juntar tres actores, a agrupaciones de empresarios, a agrupaciones de mujeres y el gobierno, y a través de eso ver la posibilidad de hacer ese estudio? Sí, bueno, en realidad los tres actores y la academia, además, que creo que sería el mayor encargado de esto, están siempre coordinando y felizmente que yo he estado un poco con sombrero de cada uno de ellos y sí interactuamos bastante, pero creo que se necesita recursos que se dirijan justamente a eso para hacer un estudio pues un poquito más, pero además tal vez lo que yo había pensado era convencer al área de estudios económicos, de ministerio, que cuando se hagan los estudios de factibilidad para renegociar determinados acuerdos comerciales que ya deben estar ahorita pensándolo, también se incluía estos temas. Acá nosotros decimos, porque también he sido vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú, antes de pensar siquiera en que iba a estar en temas de género como lo estoy ahora, ¿no? Más de trabajar en temas de género, pero siempre tuve la inquietud. Y ya del 2009, estaba yo en la Asociación de Mujeres Empresarias y siempre decimos, porque además también hay un tema de falta de recursos en el país, ¿no? Tampoco se puede, el Instituto Nacional de Estadística no tiene mucha data de, por ejemplo, cuánto invierte una mujer en trabajo doméstico. La última encuesta fue el 2010. ¿No? Al 2021 y con pandemia, entonces, todo ese tipo de cosas, y entonces siempre decimos, si no nos cuentan, no cuenten con nosotras, ¿no? Entonces, si ni siquiera nos cuentan, no cuenten con nosotras. Entonces, es cierto. Esa es la consigna y eso es lo que intentamos de todos los francos, ¿no? Y de verdad que creo que se están moviendo muchas cosas. ¿Y cómo usted encuentra hoy día, cómo está el emprendedorismo femenino, el emprendedorismo de género? ¿Cómo está? ¿Sufrió mucho por la pandemia? ¿Hay fuerzas para reactivarlo? ¿Cómo está? Mire, yo creo que ha sido la gran víctima de la pandemia, cuando estamos hablando de sectores empresariales, ¿no? O sea, en realidad la pandemia ha sido muy dura en Perú, muy dura. Sí, pero creo que acá ha sido especialmente dura porque ha habido, ya no nos acordamos, pero acá hemos salido, a veces yo digo, Dios mío, o sea, había hasta días en que solo podían salir los hombres, no las mujeres, bueno, en fin, no había, el tema sanitario colapsó totalmente. Entonces, y la gente se olvida que este es un país en el cual 70% de los hogares no tienen refrigeradora, por ejemplo. Entonces, se le dice a alguien que se quede en su casa y ni siquiera tiene dónde guardar las cosas. Y segundo, que no tiene el dinero para guardar las cosas, porque gran parte, ya no quiero dar cifras de porcentajes porque no tengo las fuentes, pero la mayor cantidad de personas salen a vender al día. Si no trabajan ese día, no comen. Entonces, es una pandemia que ha sido durísima, durísima. Y creo que las grandes afectadas han sido los pequeños negocios pymes de mujeres también, porque también eran los que estaban más expuestos.
Eso todavía no lo vamos a saber del todo, tenemos algunas cifras, hemos hecho algunos estudios, pero también sabemos que las mujeres somos muy resilientes y que es una gran oportunidad, creo yo, no me gusta quedarme con lo feo, es una gran oportunidad no solamente para el emprendedurismo femenino, de mujeres, sino para todos, para empezar con algo mucho más amigable con el medio ambiente. No podemos seguir así. Si algo nos ha dejado la pandemia es saber que algo estábamos haciendo mal, que el planeta tenemos que cuidarlo, la gente se ha vuelto mucho más consciente de todos este tipo de cosas ecoamigables. Entonces, lo que yo estoy viendo mucho y lo estoy Humanitaria. trabajando mucho con mujeres que están ligadas a, se están reinventando, pero ya con una mirada desde lo que siempre hacen las mujeres, cuidar Perfecto. muchísimo, ¿no? A ello le daría la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones personales usted le diría para una mujer que quiere entrar en el emprendedorismo, que sea emprendedora? Ya la Alguna mujer vez, es sí, naturalmente sí. emprendedora, más ¿qué recomendaciones así operacionales usted le pondría a una mujer? Mucha gente justamente me pregunta eso y además me dice que ya está cansada de los casos de éxito, ¿no? Porque siempre dice el caso de éxito ¿no? de María Rosa Morán, que le fue bien y tal cosa. Entonces me dice, quiero saber cómo lo hizo, quiero saber los detalles, ¿no? Entonces, pero cada empresa es distinta. Cada empresa es distinta y cada una tiene sus características. Lo que yo les puedo decir es dos cosas. Una es que he visto muchas mujeres que les da miedo hacerlo sola. Perfecto. Y que por eso, o sea, es increíble cómo Aguanta. se buscan un socio que no aporta nada, ¿no? Una socia o una socia, ¿no? Entonces mucha gente viene y me dice, Maru, Sí, tengo una problema, super hay idea de problema, hay negocio, más tengo el problemas. financiamiento, tengo el cliente, tengo el producto, solo me falta un socio o una socia, ¿no? Yo Y les segundo, aconsejaría no tengan miedo de hacerlo solo, no regalen su negocio, ¿no? Porque de verdad que así es, a mí me da así es. no, estamos en países como el nuestro, como muy acostumbrados a ir con la familia, bueno, en fin, entonces esa es una. Y otra es, no se preocupen ni se desanimen, esto de ser empresario, porque yo también lo he sido, es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Un día estás contentísima porque te salió un negocio, al día siguiente te devolvieron o alguien te estafó, no te pagó, o es emociones, así es como ser madre, ¿no? Que un día lo adoras y al día siguiente lo quieres estrangular, porque entonces es, Eh, no, es ahí yo fantástico. creo que es impresionante como, yo creo que eso aplica a todos los empresarios, ¿no? Pero, porque muchas cosas se aplican a todos los empresarios, pero creo que a veces las mujeres somos un poquito más intensas Muy y diferente. se Y nos puede tiene, subir. yo se lo digo así como hombre, que ustedes tienen más competencias, habilidades para ser empresario que el propio hombre, porque ustedes trabajan la multifrentes y solucionan los frentes, ¿ya? Entonces, por esa razón yo te hice esta pregunta. Es muy importante que la mujer, como tú dices perfectamente, no tenga miedo, ¿ya? No se busque un socio, no precisa buscarse un socio, o socio mejor está arriba y no está abajo, ¿ya? Y segundo, que realmente trabajen como si fuesen dueñas de casa más dentro de una empresa, con su propia empresa, el placer de tener su propia empresa. Yo creo que las dos recomendaciones tuyas fueron excelentes. Y para eso vamos a tener que terminar porque el tiempo se acabó, pero pretendo en un próximo año te convidar nuevamente a conversar sobre este tema tan excitante que es emprendedorismo y negociación. Y es un tema excitante porque uno habla de lo micro y de lo macro, ¿ya? Por eso quería ofrecerte un minuto para que te puedas despedir del programa y estamos a tu disposición. Sí, no, bueno, solamente agradecer la oportunidad, porque creo que lo más importante es visibilizar que hay un tema pendiente con el emprendedurismo femenino, que las mujeres, y sobre todo también otro consejo tal vez o otra característica, a las mujeres nos gusta estar acompañadas y tal vez en lugar de buscarse un socio, busquen una asociación de mujeres,
busquen un gremio donde uno se sienta cómoda y comparte experiencias. Yo he estado mucho tiempo en una asociación y coordino con los comités femeninos de varios gremios, y a las mujeres sí nos hace mucho bien, nos sentimos muy acompañadas en esto. Y como les digo, es así, ¿no? Y busquen un nicho, y el nicho, yo creo que en temas ecológicos y verdes es lo que se necesita. No solo se necesita, sino que además es un buen negocio. ¿Okay? Muchísimas gracias. Y el mercado virtual y esa revolución tecnológica está viendo múltiples nichos. René, lo que pasa es que, mire, ya en el año 2008, que hubo acá lo de la PEC, hubo un evento de mujeres y tecnología que fue auspiciado por Corea. Corea ve mucho el tema de emprendimiento femenino, pymes, y la conclusión fue que las grandes beneficiadas con las tecnologías somos las mujeres. Yo estoy en este momento dando esa entrevista y mi hijo está estudiando por Zoom y estoy recibiendo los archivos, y espero para poder potencializar ese beneficio que tenemos las mujeres de utilizar la tecnología, de yo poder volver a casa, hacerme cargo de mi hijo, dormir y después volverme a conectar y hablar con un cliente en China y ya no tener que viajar como antes, y miles de más de temas tecnológicos como tiendas virtuales, en fin, tiene que haber educación. Porque eso lo pueden aprovechar las mujeres siempre y cuando tengan un mínimo de educación. Y ahí es donde empieza la falta de oportunidades. En países como el nuestro, si es que las mujeres no tenemos la educación, no podemos aprovechar justamente eso. Eso mismo, es así. Tú dijiste bien, el límite de la oportunidad o no oportunidad es la educación. Bueno, María Rosa, te agradezco mucho aceptar nuestra invitación, pero también te felicito por tu energía, por tu inteligencia y por la vivencia que tú tienes en múltiples áreas, tanto macro como micro. Muchas gracias por estar presente, María Rosa Morán. Y para ustedes también, mis televidentes, muchas gracias, y ya tendremos en un próximo programa personas tan importantes y tan destacadas como María Rosa. Hasta pronto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Canal 1. Somos contenido.